Buen día, los dos. Buenas tardes ya. Buenas Muy Buenas buenas noches, tardes, tardes. es Lucía. verdad. Y a toda la audiencia. Es verdad, pensaba en Bien. la temperatura y cómo va subiendo allí en sede de fiscalía, porque bueno, en el día de ayer, primero como para tomar contacto con la información más urgente, tenía que ver con una denuncia sobre un presunto crimen que nunca Claro. ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó finalmente, doctora? Bueno, esta persona se hizo presente en horas tempranas en la unidad judicial manifestando que había dado muerte a un amigo de él a través de un golpe con un palo, con un elemento contundente. Mm, A partir de allí lo que se hizo es demorarlo, no es que se lo detiene, sino que se lo demora para poder empezar con las medidas probatorias urgentes, que fue que la médica forense lo revise, que constate si tenía lesiones visibles o no, secuestrarle la ropa por las dudas que haya ADN o algún vestigio también de algún tipo de lucha o agresión. Y después, espontáneamente, él nos relató qué es lo que habría hecho durante el transcurso de la noche, porque él se retira de su domicilio en horas de la noche y no vuelve, sino que directamente se hace presente en la unidad judicial. Manifiesta haber estado con determinadas personas y que esas personas serían las posibles ofendidas o las posibles víctimas de su accionar. Estaba con un estado de embriaguez bastante importante. Lo que empezamos a hacer, obviamente, es derivarlo primero a él al hospital local para que le hagan una valoración, mientras que podíamos averiguar realmente a través de la familia si era cierto su dicho, si él se había ido en horas de la noche del día anterior, si estas personas que él manifestó que había compartido durante el transcurso de la noche existían, si estaban, bien, si estaban con vida y si estaban sin signos de haber mantenido un tipo de agresión o una situación conflictiva con él. Claro. Y mientras que se fue descartando todas estas hipótesis, ¿no? Terminamos obteniendo un certificado de retraso madurativo de esta persona que sumado al nivel de alcoholemia en sangre que tenía, evidentemente había estado alucinando, lo que hizo que se lo valore psiquiátricamente y posteriormente, una vez estabilizado, recupere la libertad, que en realidad no es libertad porque nunca la perdió, sino que Claro. recupere su libertad ambulatoria, y podamos darle intervención a la familia para que lo contenga y lo así. ¿Una persona mayor de edad, doctora? Sí, es una persona mayor de edad. Bien. O Bien. sea que finalmente el hecho, bueno, afortunadamente podemos decir, no Sí, ocurrió. exactamente, se activó el famoso protocolo de salud mental Bien. que Claro. tenemos legislado por el momento, que es atender al paciente, tomarlo como paciente, estabilizarlo y después que la familia responda frente a Claro. esta persona que necesita un cuidado especial. Bien. Bien. Bueno, otro tema, ¿no? No menos importante, lo contaba esta mañana Lucía, lo estábamos hablando, la verdad, ¿no? Qué cosas que tiene la vida, ¿no? En todo lo que es de pronto un caso, bueno, tan impactante como el que fue, deriva en una situación actual que tiene algo que ver, pero no con lo que ocurrió primero. Claro, le Sí, pero contamos a bueno, la gente, hay que doctora. tomar todas las medidas y no descartar nada hasta el último momento. Claro, claro. Bien, pasando a este otro tema que nos impactaba también y que tiene que ver con lo que fue este caso tan resonante hace varios años, y fue nuevamente detenido el Gaucho Vera, esta vez por un caso de abigeato. Si es así, veníamos recibiendo varias denuncias por distintos propietarios de campos de la zona de Villa Albertina de robo de animales vacunos, de vaquillonas y vaquillonas de la raza que es más cotizada que la de Angus, o sea que eran pérdidas económicas muy importantes. Estas denuncias datan desde el año pasado, de fines de diciembre, en donde empezamos a hacer una cierta logística para investigar, porque es una zona obviamente que es de campo, en donde quien conoce son los vaqueanos, los propios habitantes del lugar, que no son muchos tampoco, y que Claro. se dedican a este tipo de actividad. Hemos recibido alrededor de 4 denuncias. Yo me entrevisté con propietarios de los campos que muchos a veces no viven en el mismo lugar, sino que son de afuera y tienen un encargado en el lugar justamente para poder
interiorizarme de cómo podía ser la modalidad, si cortaban alambres, por dónde se los podían llevar, si los carneaban en el mismo lugar, porque la verdad que eran cantidades, no era una sola vaquillana, sino que evidentemente había una cierta logística armada y preparada y organizada para poder cometer estos hechos. Una vez que tuvimos una hipótesis de quiénes podrían ser, ordenamos una serie de allanamientos. Esto fue a principio del mes de marzo, en donde ingresamos a los domicilios tanto de esta familia Vera como de otra familia Capdevila y otra familia Castro. Se secuestraron armas de fuego, se secuestraron partes de animales que podían coincidir con algunos de los que habían sido sustraídos, pero bueno, en su momento solamente pudimos imputarlos de la tenencia ilegal de armas de fuego, porque no tenían documentación, y encubrimiento agravado. Doctora, a partir de... perdón. ¿Perdón? No, digo que para ilustrar a los televidentes, a la audiencia, porque nos ven y nos escuchan en radio, se trata del hermano del Gaucho Vera, este tristemente célebre caso en la historia judicial de Córdoba, donde una persona fue juzgada sin tener el cuerpo del delito por el cual fue juzgado, ¿no? Este es un caso que sonó y mucho durante mucho tiempo en la jerga judicial, doctora. Sí, él fue juzgado, tengo entendido, en Córdoba por homicidio simple, porque mata a su hermano, y nunca se encontró el cadáver, por eso es lo llamativo, ¿no? De haber tenido una condena de prisión de 15 años por homicidio simple sin haber tenido el encuentro, ¿no?, del cadáver. Esta persona recuperó la libertad inmediatamente, se instala en Villa Albertina y ha sido asombroso cómo ha avanzado económicamente a nivel de Hacienda, que también es lo que notoriamente llama la atención. Lo que decidió hacer la Fiscalía, dado que cada vez que organizábamos un procedimiento, veíamos que estaban alertados porque podían, inclusive hasta determinadas zonas del campo, avisorar que veníamos, porque entrábamos con patrulla rural, entonces se adelantaban un poco al accionar de la Fiscalía. Ordenamos lo que fue la intervención telefónica, empezar a escuchar a parlante abierto y a través de esas escuchas poder ir viendo cómo se organizaban entre ellos. Esto nos ha dado la pauta de que justamente él, junto a su hija, que también está detenida, es una chica que tiene alrededor de 24 años, estamos hablando de una persona joven, pero que también participaba de la logística a la hora de poder sustraer animales a los vecinos, a los colindantes, y que quien digitaba y quien era el organizador era él. Obviamente tenemos por ahí algunos otros sospechosos que todavía a la fecha no pudimos acreditar qué tipo de ayuda le daban, pero quien lo tenemos a la fecha comprobado que es el que se encargaba de digitar toda esta organización para simultáneamente, porque no es algo que se cortó, sino que se venía haciendo hace bastante tiempo, con la ayuda de esta hija, es ordenar la detención que se efectivizó el día 22 para el caso de uno de los que lo ayudaba y trabajaba con él, y el día 23 se efectivizó para él y para ella, imputándole de lo que es la figura del abigeato agravado por la cantidad de animales y porque son personas que conocen y que se dedican justamente a la crianza, al engorde de animales, lo que facilita el conocer y manejarse de otra forma que alguien que no se dedique a ese tipo de actividad. Doctora, teniendo en cuenta que la investigación arrancó hace poco más de un año, no estabas vos en ese momento, en el transcurso de la investigación anterior por el homicidio a su hermano. Cuando la gente realizaba las denuncias, manifestaba, porque estamos hablando de una organización para delinquir, ¿no? Cuando la gente hacía las denuncias, manifestaba por estos antecedentes tener miedo. ¿Cómo fue encarada la investigación teniendo en cuenta el pasado del acusado? No solo con miedo, sino porque también esta persona se solía manejar en forma amedrentante, o sea, siempre con cuchillo portándolo. Hablamos de gente que por ahí asistía al campo como para supervisarlo, después tenía que viajar, tenía que irse. Entonces, yo creo que esto también va a generar, más allá que tengamos un par de denuncias, ahora con la detención, el animarse a lo mejor ahora venir y contarnos que también han sido víctimas claro, puede haber más denuncias.
Yo especulo que va a haber más denuncias porque los mismos denunciantes me manifestaron cuando los entrevisté que conocían que su vecino también le había pasado lo mismo, pero que tenía temor porque a lo mejor vivía en el lugar, tenía hijos, y esta persona es violenta. Más allá del hecho que cometió hace años, se manejaba en forma violenta e intimidante y en forma amedrentante. Entonces era más que comprensible que no quieran, ante eso, preferible no poner en conocimiento de la justicia la pérdida de los animales antes que les pasara algo. Claro, doctora, ¿y cómo está caratulada la causa? ¿Es asociación ilícita? ¿Se encuadra dentro de esa calificación? La asociación ilícita requiere al menos la participación de más de 3 personas en la organización. Así que por el momento se le ha imputado el abigeato agravado, que no deja de tener una pena alta porque parte de un mínimo de 4 años a 15 años de prisión. Y no obstante eso, de acuerdo a cómo sea el devenir investigativo, porque nos falta aperturas de celulares, testimonios de vecinos que quizás hoy nos puedan contar y dar su versión, no significa que no se pueda mutar la calificación o ampliar la calificación legal originaria a la de una asociación ilícita. ¿Van a seguir detenidos y dónde se encuentran ahora? Ellos han designado abogados particulares y en el caso de la mujer se ha alojado en el EP3 y en el caso de él se lo ha derivado a Cruz del Eje. Bien, los antecedentes que reviste después que obviamente cumplió con la justicia, ¿le juegan en contra o no se tiene en cuenta esos antecedentes de haber sido partícipe de un hecho tan impactante como fue el asesinato del Gaucho Vera? Sí, nosotros ahora al pedir el informe de reincidencia y la planilla actualizada para saber qué hecho tiene, obviamente que va a salir esta condena. Lo que hay que ver en estos casos si esa condena fue cumplida en su totalidad, si transcurrió el tiempo que demanda el Código Penal para tenerla como no pronunciada, o si todavía está dentro del plazo para poder ser considerado reincidente. Qué bien. Bien, bueno, sin duda no deja de ser conmocionante esta noticia, no solo por el delito actual, sino por quien lo protagoniza en este caso. Así que, bueno, por supuesto que quedamos a la expectativa de saber qué pasa, si es que se presentan más denuncias de estas 4 que habrían posibilitado también estas detenciones y si hay más personas involucradas, doctora, ¿no? Sí, aprovechar a ustedes como medio de difusión para justamente hacerles conocer a los vecinos de Villa Albertina que la detención va a demorar, más allá de que los abogados defensores puedan pedir un recupero de libertad, es incipiente, por lo tanto, están las puertas abiertas de la Fiscalía, de la Unidad Judicial, para acercarse en el caso de que haya más víctimas de estas sustracciones de animales que venían padeciendo y que no se animaban antes a contar. En este contexto, ¿pueden ser anónimas las denuncias, pensando en el temor de la gente? No, no podemos tomar denuncias anónimas porque tenemos que tener identificado a la víctima, lo que no significa que los sumarios sean secretos y que solamente tengan acceso las partes al contenido para saber quiénes son los denunciantes o quiénes son los testigos. Bueno, y se aparece esta casuística, doctora, que hace 15 años era la que encabezaba la estadística delictual, el abigeato, y bueno, después, poco a poco, paulatinamente, los hechos de abuso sexual, los hechos contra la integridad, etcétera, etcétera, fueron los que mayor capacidad o espacio en el ámbito judicial ocuparon y hacía mucho que no se daba estos casos de abigeato en estas condiciones en la zona allí de Villa Albertina, Ongamira, Cerro Negro y Chilín. Sí, es así como decimos, Ruli, la temática ha cambiado claramente, pero bueno, no significa que no se tenga que investigar hechos contra la propiedad porque también tienen su relevancia, ¿no? Ha cambiado yo creo que la difusión en poder conocer y no naturalizar conductas que antes se consideraban normales y que eran violentas, abusos sexuales o la promiscuidad, está un poco más tapada, ha salido a la luz y obviamente que nos ha tapado la Fiscalía en esas causas, pero no significa que no sigan existiendo en estos lugares que son despoblados prácticamente la sustracción de animales, es decir, el abigeato.
Bien, doctora, muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que bueno, ha sido una mañana muy movilizante, así que gracias por esta nota y por supuesto quedamos expectantes de lo que pueda llegar a ocurrir con el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias. Bueno, Gracias, no, por favor, doctora. gracias a ustedes. Que tengan buena jornada.